¿Qué es lo más aterrador que puede dejar una cámara encendida, un grito, una sombra, o la última evidencia de que nunca saldrás con vida? Hoy les contaré la historia del Archivo 66, la última noche de los cazadores de brujas. Un caso real y perturbador, donde un grupo de investigadores se adentró en un bosque marcado por rituales, cámaras de vigilancia y antiguos relatos de brujería. Nunca regresaron, pero su cámara sí, mostrando algo que nadie sabe explicar. Si les gustan este tipo de historias oscuras y misteriosas, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué creen que les ocurrió esa noche, porque lo que la cámara captó, aún sigue helando la sangre. En los registros oficiales aparece como el Archivo 66. Un caso cerrado en 1998, aunque en realidad jamás tuvo una conclusión. Se trataba de un pequeño grupo de investigadores independientes que se hacían llamar los cazadores de brujas. Eran 3 hombres y 2 mujeres, jóvenes, entusiastas y obsesionados con la idea de documentar restos de antiguas prácticas ocultistas en un bosque de Europa del Este. No trabajaban para ninguna institución, solo compartían en foros de internet lo que descubrían, como si fueran pioneros de un nuevo género documental. Todo comenzó como un viaje rutinario. El lugar elegido era un bosque sin nombre en los mapas modernos, pero en archivos de la iglesia aparecía marcado con símbolos de advertencia. Se decía que, en el siglo XVII, ahí se celebraban juicios improvisados contra supuestas brujas y que muchas murieron colgadas de los mismos árboles que aún se mantienen en pie. El equipo lo sabía y por eso querían grabar de noche. El primer tramo del material encontrado muestra normalidad, risas, comentarios, bromas nerviosas. Usaban linternas y una cámara de mano, caminando entre árboles altos que parecían absorber la luz. Todo era cotidiano, casi aburrido, hasta que algo rompe la dinámica. En el minuto 23 se escucha un sonido que no proviene de ninguno de ellos, un susurro breve, como un lamento, tan bajo que el micrófono apenas lo capta. Ellos se detienen, miran a su alrededor, pero nadie dice nada. Solo uno de ellos, la más joven, repite nerviosa, ¿escucharon eso? Y en el video, aunque nadie lo responde, se nota como todos empiezan a caminar más rápido, como si quisieran ignorarlo. Pero unos metros más adelante, vuelven a detenerse. Así que revisan el mapa y la brújula porque, de repente, no están seguros de hacia dónde van. La cámara graba sus rostros confundidos. Parecen haber dado vueltas en círculos, aunque las marcas en los árboles dicen lo contrario. Lo que resulta perturbador es que en el fondo del encuadre, justo detrás de ellos, hay una sombra que no debería estar allí. Lo que inquieta de esa sombra es que no pertenece a ninguno de ellos. Se mueve entre los troncos, pero nunca hace ruido. En el metraje, uno puede detenerlo fotograma por fotograma y ver cómo parece deslizarse, sin peso, sin ritmo humano. La cámara se agita, cambia de ángulo, y cuando vuelve a enfocar ya no hay nada. Esa es la primera señal de que lo que estaba ocurriendo no encajaba con una simple caminata nocturna. A partir de ahí, el grupo empieza a ponerse más serio. Ya no bromean, ya no hablan alto. Solo se escuchan frases cortas, entrecortadas, como si trataran de convencerse de que lo que ven es normal. Uno de los hombres comenta que quizás es el reflejo de su propia linterna, pero otro le responde que lo raro es que la sombra parecía más alta que cualquiera de ellos. Así que deciden seguir adelante, buscando el claro donde, según los registros antiguos, se habían celebrado las ejecuciones. La grabación se vuelve errática. Hay cortes, movimientos bruscos, como si alguien apretara los botones en medio del pánico. En un momento se escucha la respiración agitada de la mujer más joven, seguida de un grito ahogado. La cámara gira hacia la izquierda y enfoca un árbol marcado con lo que parecen ser símbolos tallados en la corteza. Son círculos incompletos, como si hubieran sido dibujados con uñas. Lo perturbador es que, mientras enfocan, se oye un lamento femenino que no proviene de ninguno de ellos. Es una voz baja, quebrada, repetitiva, que repite lo mismo una y otra vez en un idioma imposible de reconocer. Uno de los hombres, claramente nervioso, propone regresar. Pero el líder del grupo insiste en continuar. Así que avanzan, aunque cada vez con pasos más lentos, iluminando hacia todas direcciones. El material muestra cómo las linternas barren los troncos y descubren cosas que parecen imposibles,
cuerdas viejas colgando de ramas altas, restos de madera ennegrecida que parecen hogueras. Y una especie de altar hecho con piedras apiladas torpemente en el centro del claro. Cuando la cámara enfoca ese altar, algo extraño sucede con la grabación. El audio se distorsiona, se escucha un zumbido metálico y, por unos segundos, la imagen se congela como si la cinta no soportara lo que estaba registrando. Al volver la señal, la cámara está mucho más cerca del altar. Nadie parece haberla movido, simplemente cambió de posición. Se ven manchas oscuras en las piedras, como si fueran restos de sangre seca, y lo más aterrador, cabellos humanos atados con ramas formando pequeños nudos que cuelgan de la parte superior. En ese instante, uno de los investigadores comienza a llorar, repitiendo que esto no está bien. Otro trata de calmarlo, pero una rama cruje detrás de ellos. La cámara gira y lo que registra es solo un espacio vacío entre árboles. Así que retroceden, discuten, el pánico es evidente. Y de repente, en el audio, se escucha un segundo grupo de pasos. No coinciden con los de ellos. Son más pesados, como si alguien grande estuviera caminando alrededor del círculo que los rodea. Uno de los hombres grita preguntando quién anda allí, pero no hay respuesta humana. En lugar de eso, la cámara capta una figura a contraluz, algo alto, con extremidades demasiado largas, que se queda inmóvil observándolos. Nadie se atreve a acercarse, solo se oyen jadeos, llanto y un murmullo que repite, no es posible, no es posible. La cámara tiembla, se desenfoca, y cuando vuelve a ajustarse, la figura ya no está. Lo último de este fragmento es confuso, los 5 corren en distintas direcciones, gritando los nombres de los demás. La cámara cae al suelo, grabando solo tierra y hojas agitadas. Se oyen chillidos que se cortan de manera abrupta, como si hubieran sido sofocados. Después, silencio absoluto. Pero, en la última fracción de ese metraje, algo aparece frente al lente, un rostro pálido, de facciones borrosas, que se inclina lentamente hacia la cámara y sonríe. Ese rostro sonriente es lo último claro que aparece en la grabación antes de que la cinta quede saturada por un ruido blanco insoportable. Durante casi 30 segundos solo se escucha un pitido agudo y la pantalla muestra interferencia. Luego, de repente, la cámara vuelve a grabar. Pero ya no hay voces, no hay pasos, no hay nadie del grupo. Lo único que se ve es el altar de piedra, esta vez rodeado de objetos que no estaban allí minutos antes. Ropas rasgadas, linternas encendidas y una libreta abierta con páginas arrancadas. Como si alguien hubiera acomodado todo deliberadamente frente al lente. El detalle más macabro es que la libreta muestra un dibujo torpe, hecho a mano, de un cuerpo humano colgando de un árbol. El trazo es tan apretado que casi rasga el papel, como si hubiera sido dibujado a toda prisa o en medio de un ataque de desesperación. Nadie sabe quién lo hizo ni en qué momento, porque ninguno de los 5 llevaba un cuaderno de ese estilo. El material se vuelve aún más extraño. La cámara comienza a moverse sola, como si alguien invisible la cargara. Enfoca los árboles, las hojas viejas, y se detiene en un punto específico, una especie de círculo en el suelo marcado con piedras. Allí aparecen lo que parecen ser huellas frescas, demasiado grandes para pertenecer a un ser humano. Alrededor, ramas quebradas y marcas de arrastre, como si algo hubiese arrastrado cuerpos fuera del claro. Un último fragmento dura menos de 1 minuto, pero es el que ha hecho que el archivo 66 nunca se olvide. La cámara apunta hacia arriba, al cielo cubierto de ramas. Y desde las copas de los árboles se escucha un coro de voces femeninas llorando. No gritan, no hablan, solo lloran al unísono. Es un llanto profundo, antiguo, que se mezcla con el viento y que termina apagándose lentamente, como si esas presencias se hubieran desvanecido justo al darse cuenta de que estaban siendo grabadas. Después de eso, silencio total. La cinta se corta abruptamente. Lo más perturbador es que, según el informe policial, la cámara fue encontrada semanas después, intacta, colocada cuidadosamente frente a la entrada del bosque, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. No había rastros de los 5 investigadores. No había huellas humanas cerca. Solo la cámara, la libreta y las linternas apagadas. El caso se archivó bajo el número 66, sin explicación oficial.
Algunos sostienen que se trató de un crimen ritual, otros que los jóvenes se perdieron y nunca fueron hallados. Sin embargo, ninguno de esos escenarios explica lo que se ve en el video. La cinta existe, aunque ha sido sellada en un almacén del gobierno y solo unas pocas copias clandestinas circulan en foros. Hasta hoy, nadie ha podido responder qué fue lo que realmente sucedió en ese bosque. Lo único cierto es que 5 personas entraron con la idea de documentar viejas leyendas y nunca volvieron. Lo único que regresó fue la cámara.